Se llama carta de control para atributos y vamos a ver la carta P, conocer tanto la función de la carta P para la proporción de defectuosos como las características de su origen, que es la carta N por P, identificar la carta C para el número de defectos y la carta U para el número promedio de defectos por unidad. Hay mucha diferencia la carta de la carta P y la carta U. También describir algunas características importantes de las gráficas. Y fíjense, el capítulo es cortito. Las gráficas para atributos son 4, que derivan de 2 en 2, son 2 primas hermanas y 2 primas hermanas. Proporción de defectuosos, número de defectuosos, número de defectos y defectos por unidad. Y se hace la implementación de las gráficas. Es importante en cada uno saber qué es defectuosos. Se habla mucho aquí de la carta P, se habla de unidades defectuosas y luego hablamos de la carta U, que es la carta más aquí abajito. Estas gráficas son muy sencillas, muy fáciles, pero aquí ya no se habla de defectuosos, se habla de unidades de defectos que tiene la unidad. Entonces vamos a compartir algunas diapositivas para ir trabajando con estas gráficas. Gráficas, hemos visto las gráficas por variables, aquí cortamos, hemos dicho que las gráficas QSUM y las gráficas WMA que están en el capítulo 7, se soluciona el SPS, lo perfecciona y cuando ya nos va dando ya una gráfica mejorada. Entonces, nosotros lo que hacemos, las gráficas, hacemos la interpretación y lo entendemos bien, las gráficas de medias y la gráfica de datos individuales. En cada caso, la gráfica de medias es la más útil, ¿no? Porque generamos mucha información. Y la gráfica de datos individuales también, pero la que nos trae conflicto y un análisis matemático profundo de las variaciones y la significación es la gráfica de medias. Entonces, cuando traen esos problemas, corregimos con las gráficas QSUM y corregimos con las gráficas de EWMA. Pero lo que más sucede es que nosotros tengamos que trabajar con otro tipo de gráficas que son más importantes también para la producción y que hay. En toda empresa hay unidades defectuosas y hay defectos por unidad. El atributo es una calificación que se da. El atributo es un grado de mencionar una característica de calidad que no se puede medir. El atributo es una característica de la calidad que no se puede medir. ¿Qué se hace entonces para trabajar? Se cuenta, se ve cuántas veces existe. Entonces, ese proceso de contar es el proceso que nosotros tenemos que contar para ver si hay defectos o hay unidades defectuosas. Ustedes ya saben la diferencia, ¿no es cierto? Una unidad es defectuosa cuando no sirve. Hace ratito les decía que esperen un ratito, estaba sin internet, estaba fregada. No usé mi máquina desde el viernes y a veces hay otras máquinas que trabajan y se me ha descolgado el internet. Entonces, hasta que arregle el router y vea y todo eso, pues les decía, esperen un ratito, pero ya había un defecto. No es que mi máquina estaba mal, pero había un defecto que no tenía conexión
a Internet, ¿verdad? Pero también podría haber sido defectuoso, que ya se me cayó el Internet y no funciona el Internet, no funciona, no sirve. Ese se llama producto o servicio defectuoso, ¿verdad? Entonces, un atributo es una característica de... Por ejemplo, yo tengo este lapicero aquí, este lapicero, ¿verdad? Este lapicero o bolígrafo, ¿qué le llaman ustedes? Este para mí es un producto que tiene varias características. Cuando yo lo compré, lo primero que hice es probar si sirve o no sirve. No lo he medido. Entonces agarro, sirve. Ah, es producto bueno, es un producto no defectuoso. Pero seguramente, si lo tengo así, miren, sin la tapita, es un producto bueno, sí, pero cuide, si se cae, se puede fregar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este producto? Tiene un defecto. ¿Cuál es? No tiene tapa. No tiene tapa. Pero sirve, sirve. No tiene tapa, no tiene nombre, no tiene, ¿no? Está rajado, por decir. Son defectos que tiene este producto, pero sirve. El fin para el que ha sido concebido sirve, ¿no es cierto? Porque pinta, ¿verdad? Pero sería defectuoso si él ha perdido la característica fundamental para su uso. Si no pinta, yo lo pongo en canastica, ¿no es cierto? Es producto defectuoso. Entonces, jóvenes, diferencia, el atributo en calidad tiene dos formas de expresarse. ¿Es producto defectuoso o es un producto con defectos? Entonces, la característica de la calidad se mide en dos grupos, ya les he dicho, en producto defectuoso o en defectos que tiene el producto. Los que satisfacen determinadas especificaciones y los que discrepan de ellos. Cuando digo un producto defectuoso, es un suceso binario. ¿Por qué? Porque puede ser que sea defectuoso o no, ¿verdad? O no, binario, es bueno o es malo. Entonces, el objetivo de estos atributos siempre es estudiar si están ellos bajo el control para ver que los procesos no se hagan costosos al generar muchas unidades defectuosas para obtener el nivel de calidad aceptable de acuerdo a los objetivos fijados, para poner de manifiesto aquellas características que por razones económicas o técnicas pueden estar controladas, pueden tener sus gráficos y medir el comportamiento de esas variables que llamamos nosotros a la variación de los atributos. Los gráficos de control normalmente son cuatro y las posibilidades que nosotros tenemos también son cuatro, que sean buenos, que sean malos. Fíjense las gráficas. Ya en el campo del trabajo, cuando uno está en esos procesos y está constantemente haciendo los controles, compartiendo con las personas que están en este proceso, ya ellos tienen el lenguaje que dice, esta es una gráfica P o una gráfica N por P, esta es una gráfica C, una gráfica U. Entonces ya no dice número de unidades defectuosas. A la gráfica N por P se conoce como la gráfica del número de unidades defectuosas. A la gráfica P se conoce como la gráfica de la fracción defectuosa. A la gráfica C se conoce como la gráfica del número de defectos, que es diferente que la gráfica P y que es diferente que la gráfica N por P. A la gráfica U se conoce como la gráfica de defectos por unidad observada. Miren, los cuatro tienen diferentes definiciones y los cuatro son muy parecidos, pero hay de dos en dos. La NP y la P son para unidades defectuosas y la C y la U son para unidades que tienen defectos, ¿no? Que son defectuosas. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, las gráficas por atributos son cuatro. La gráfica NP y la gráfica P son
juntas y la gráfica U y la gráfica C son también juntas. Las dos primeras hablan de los defectuosos y las dos últimas hablan de los defectos. Muy bien. Entonces vamos a nosotros a ver la gráfica P, que habla del artículo defectuoso, y vamos a ver cómo se puede, cómo se muestrea y cómo se consigue esta gráfica. Hay que todavía esas gráficas clasificarlas para que podamos tener nosotros un buen control de ellas, dependiendo del tamaño de muestra. Las muestras para la observación van cambiando. Las muestras, cuando uno entra a una fábrica, a veces, por ejemplo, mismo Coca-Cola, ¿no? Está envasando en botella de vidrio y después envasa en botella de plástico. Las muestras no son diferentes, no son iguales, son diferentes. Por ejemplo, el proceso de vidrio es mucho más seguro que el proceso de plástico, ¿no? Sin embargo, pueden haber fallas. Entonces, ahora estamos produciendo, por ejemplo, fideo. No es lo mismo muestrear la humedad de un fideo nido que de un fideo laminado a un fideo no laminado. Ustedes saben que los fideos son laminados y no laminados. Entonces, de repente que también puede ser que toda una semana se dediquen a un producto, la muestra puede ser constante si es el mismo producto, ¿verdad? O en el día producen 5 diferentes productos, las muestras son diferentes, entonces las muestras pueden ser constantes y variar. ¿A qué se llama la muestra constante? Siempre que toman una muestra, siempre es del mismo tamaño, de 10, o de 100, o de 100, o de 1000, o de 1000, ¿no? Cada vez que tome una muestra será de 100, 100, 100, 100, o 500, 500, 500. Y variable quiere decir que uno toma una muestra que a veces es 50, a veces 100, a veces 200, a veces 300, como vayan llegando los lotes. Entonces, aquí viene una recomendación para la gráfica. Para el número de piezas defectuosas se debe hacer la gráfica, si la muestra es constante, se debe hacer la gráfica N por P. Para el número de piezas defectuosas, si la muestra es variable, usted debe hacer la gráfica P. Repito, cuando uno tiene en su proceso de muestreo número de unidades defectuosas, fíjense esta palabra, defectuosas, y la muestra es constante, usted debe hacer la gráfica N por P. ¿Está bien? N por P. Si usted tiene el número de piezas defectuosas y la muestra es variable, debe hacer la gráfica P. La gráfica P puede ser cuando la muestra es constante y cuando la muestra es variable, le va a dar lo mismo. ¿Ya? La gráfica P puede ser cuando la muestra es constante o también cuando la muestra es variable. Pero la gráfica N por P no, solamente cuando la muestra es constante. Ya vamos a ver. Eso sí o sí tiene que darse. Pero por regla general, cuando yo tengo unidades defectuosas y la muestra es constante, N por P. Si la muestra es variable, P. Pero podría trabajar también con muestra constante. Ya les voy a mostrar ahora mismo. Cuando yo tengo el número de defectos, ya no es defectuosa, porque ahí está la diferencia, y la muestra es constante, debo hacer la gráfica C. Pero si la muestra es variable, les recomiendo hacer la gráfica U. Lo mismo sucede si tengo la gráfica U, puede trabajar cuando la muestra es variable o cuando la muestra es constante. Pero esta solamente puede trabajar, sí, solamente puede trabajar con esta de acá.
Ahí está. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Entonces tenemos que tener el concepto para cada cosa, para ver qué gráfica debo manejar cuando yo tengo los datos y tengo las muestras. Debo saber. ¿Ah? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, es importante para nosotros ver los límites de control de los atributos, y siempre hay un límite superior y un límite inferior. El límite superior muestra el exceso de los defectos o piezas defectuosas. El límite inferior pone de manifiesto que las muestras tomadas develan valores muy bajos de defectos o productos no aceptables. O sea que es importante, que es lo más, cuando hay defectuosos, lo más importante es ver que no haya exceso de unidades defectuosas. Se puede suponer la extracción de muestras de forma inadecuada, por lo que habría que estudiar la forma de extracción. Eso hemos dicho, cuando los puntos salen fuera de los controles, tenemos que ver. El proceso se puede adaptar a una distribución normal y vemos si estamos o no dentro de los límites de control. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los límites de los gráficos son, como ya hemos mostrado anteriormente, los gráficos tienen límite superior, límite central y límite inferior, igualito que en las variables. Y tenemos la variación de los datos, ¿no? Si nosotros, chao, hijito, que te vaya bien, vaya con Dios. Entonces, si tenemos nosotros un límite como un límite superior, nos debe de aquí, este punto, para nosotros quiere decir que hay el número es que son controles por atributo, no me dice si es defectuosa o no me dice si es gráfica P, gráfica C o gráfica U o gráfica C, pero siempre el que sale por arriba es una variable, es una muestra que no cumple, que está en exceso. No me preocupa esta de acá, porque si fuera defectuoso o defectos, este punto que sale por abajo, para mí es la menor cantidad de unidades defectuosas o la menor cantidad de defectos, más bien me favorece, ¿verdad? Pero de arriba sí a mí me complica la vida, porque hay unidades defectuosas o defectos en exceso. Y por arriba tenemos nosotros lo que se llama el mínimo de unidades. Entonces, más bien, eso vamos a ir nosotros trabajando, mostrando que a veces hay ventajas y desventajas cuando uno maneja lo que me preguntaba el joven. Hay una desventaja, ¿verdad? Porque son muy fáciles y puede que tengamos nosotros, por la simplicidad y además que hayan pocos datos, puede que nos muestre que los procesos están controlados. Y también hay una desventaja o hay un inconveniente. Los operadores deben estar formados, deben tener mucho criterio, deben tener mucho conocimiento para tomar las muestras y no tener problemas. Se necesitan en estos procesos muestras de gran tamaño para que sean representativos. Esto es importante, las muestras. Calcula la gráfica P. Se consigue la muestra y en el tamaño de la muestra se ve cuántas unidades son defectuosas. Se saca un promedio y se saca una fracción, pues se llama fracción defectuosa, porque se saca el número de unidades defectuosas sobre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y aquí tenemos los límites, las fórmulas de control, de los límites de control, donde yo les voy a mostrar en cada caso se trabaja con el 99% o se trabaja con el 3 sigma. El 3 sigma, esta es la media y toda esta de acá se llama desviación.
Entonces, 3 sigma. La desviación se llama sigma. Límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior. Pero ¿cuál es la diferencia de las dos fórmulas que deben tener? Creo que en el libro no está así, pero deben tener. Se debe tomar en cuenta lo siguiente. Estas muestras, yo les he dicho, estos son gráficos de la fracción defectuosa. Tienen que entender bien. La fracción defectuosa es diferente del número de unidades defectuosas. ¿Entendido? La fracción defectuosa es fracción y lo otro es número de unidades defectuosas. Esta es de fracción defectuosa, no es número. Yo les he dicho hace ratito que la fracción defectuosa se calcula para datos, para muestras constantes y también variables. Fíjense ustedes aquí, esta es para muestras constantes y esta es para muestras variables. Cuando las muestras son variables, cambia el tamaño de la muestra, sacan promedio y fíjense ustedes, buen día. Entonces calculamos una muestra variable y aquí promedio y fíjense que estas no tienen promedio. Esa es la diferencia. Las fracciones son las mismas, solamente varía el cambio de muestras. Se saca una muestra promedio para el caso de muestras variables y de muestras constantes es la misma. ¿No es cierto? Vamos a ver nosotros unos ejercicios después. Entonces, vemos nosotros, repito, estas son las fórmulas en el caso de que la fracción defectuosa. Esta es una muestra. Estamos muestreando 210 latas, todas deben ser como estas, todas deberían ser, esta es la muestra, y vemos que dentro de las latas hay algunas latas defectuosas, están con tapas amarillas, están dobladas, no están correctas, y fíjense que estoy manejando atributos. No lo puedo medir que sea amarilla, que sea doblada, no, cuidado, no lo puedo medir, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, yo saco las que están malas, saco las que están malas y puedo yo calcular la fracción defectuosa. Aquí hay 210 tapas y hay 7 unidades defectuosas y puedo calcular la fracción 7 sobre 210 y ya tengo yo una fracción defectuosa que podemos nosotros ir tomando para diferentes muestras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tenemos el número de muestras y tenemos el número de unidades defectuosas. Entonces, yo puedo calcular la fracción 7 sobre 210, 1 sobre 350, 1 sobre, y voy calculando. Puedo sumar la fracción, sumo la fracción y me da 0,0132, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, ¿cuánto había sido la muestra? La muestra sumaron a 3.028. Habían 40 defectuosos, 40 sobre 300 o 3.028 me da una fracción. Esta es una media de la muestra y esta es una media de la fracción. 40 sobre esto me da 0,013, ¿verdad? Entonces, con eso yo puedo calcular los límites y calculo los límites superior e inferior. En este caso, el límite es fácil de reemplazar. En este caso, el límite sale negativo. Cuando ustedes tengan límites negativos, no pueden graficar un límite negativo. Ese límite es 0. No me vayan a poner, ¿cuánto es pues menos 6 defectuosos? ¿Qué significa en la escala de los números? No significa nada, eso es 0. ¿Entendido? Eso es 0, no hay negativo. Siempre me preguntan los jóvenes, ¿por qué señora 0?
Yo le pregunto, menos 2 muertos, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es menos 2? Menos 4 zapatos, ¿qué quiere decir? Entonces, este caso es el caso donde la muestra es promedio. N barra, fíjense, aquí está N barra. ¿Y qué hemos hecho? Las muestras son variables, las hemos sumado y hemos dividido entre 10 y por eso es 302.8 en promedio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, ya hemos reemplazado y tenemos los límites, el límite superior y el límite inferior. Voy a graficar porque tengo que ver cuáles son los límites, ¿verdad? Estas son las fórmulas. Fíjense que ninguna dificultad en calcular las fórmulas y vamos a graficar. En este caso, que tenemos la muestra promedio, los límites son constantes. No varían los límites. En este caso, que la media, escuchen bien, que la muestra es constante, porque saca un promedio y la muestra es constante, los límites son constantes, los límites son directos, son los, ¿cómo se llama? Valores que no varían para cada muestra, siendo que cada muestra varía, ¿no es cierto? Siendo que cada muestra varía. Entonces, vamos a reemplazar en los límites y miren ustedes. 0,30, ¿cuánto era? Vamos a ver. 0.03329 o podemos multiplicar 32 y algo y 6. Bueno, aquí 0, 32. Entonces vamos a la gráfica. Ahí está 32, este es 35. Este azul de aquí se vuelve, azul de aquí se vuelve como un límite constante, una media constante. Fíjense, aquí le pone 0,0, naranja sería también. Por abajo hay hartos puntos, pero por arriba salen 2 muestras que están fuera de los límites. O sea, la muestra número 9 está descontrolada, tiene muchos defectos, y la 2 tiene muchos defectos. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos nosotros mostrando estos límites, pero estos límites no son reales. ¿Por qué? Porque son constantes. Deberíamos sacar, si la gráfica P es para muestra variable, deberíamos sacar los límites variables y vamos a ver cómo conseguimos eso. Entonces calculamos los límites variables, porque la muestra es variable. Fíjense cómo calculo la muestra variable. Agarro la fórmula y calculo, tengo esta fracción, y en vez de dividir entre 302.8, divido entre 210, saco el límite superior y saco el límite inferior. El segundo, en vez de dividir entre 302.8, divido entre 350, saco el límite superior y saco el límite inferior. Y de esta manera nosotros construimos ahora, fíjense, los límites variables. Ya no hay esa recta que está aquí. Y miren, en el caso del inferior es el amarillo, todos son 0. Y arriba tenemos en el superior que estaba. ¿Se acuerdan que estaba afuera y decía que está fuera de los límites? También que estaba fuera de los límites. Claro, para una muestra promedio sale así, pero para una muestra variable, para una muestra variable, esto llega, antes era la muestra así, ¿no? Creo que 0,32 era, ¿no? No sé si daba así más o menos, pero había un punto, ¿no? Así era constante, ¿no? 0,32. Vamos a poner por acá, así estaba, creo, ¿no? Pero habían los 2 puntos que salían. Eso era para muestra constante, ¿no? Entonces, pero fíjense, hay un punto y un punto que sale. Pero si hacemos las muestras variables, tenemos, fíjense, en este caso, no siempre, en este caso ya nos sale que tenemos fuera de los límites, ¿no es cierto? Fuera, los límites me cubren la fracción.
Entonces no es nomás calcular límites directos, sino hay que calcular los límites dependiendo del tipo de muestra. En este caso es variable, tenemos que sacar los límites variables. La gráfica en N por P se llama gráfica de artículos defectuosos que tiene la muestra. Esta gráfica trabaja con límites diferentes. Fíjense lo que tiene N por P más, igual que había dicho hace rato, 99%, y hace N por P 1 menos P y grafica. Sí grafica directamente los límites. ¿Por qué? Porque es para muestra constante y saca los límites que le corresponden, ¿verdad? Agarra una muestra siempre de 200 en 200 y tiene una fracción y va graficando, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio después y no tenemos ningún problema de sacar una muestra constante. Después tenemos la gráfica C, otra gráfica que solamente debería trabajar con muestra constante. El objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos, ya no son defectuosos por grupo. Igual sacamos los defectos sobre el número de muestras y fíjense, otra vez nosotros tenemos el 3. El 3 significa trabajar a un nivel de confianza del 99%. Entonces, siempre estamos trabajando con la totalidad de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo para mostrar cómo la diferencia de las unidades defectuosas a los defectos por unidad. Miren ustedes, aquí tenemos una muestra constante, cada vez son dos muestras constantes. Y aquí tenemos, en la muestra, tenemos este objeto que debemos nosotros fabricar igual que este. Pero fíjense, en la muestra 1 hay dos fallas. El color ya no es el mismo, hay una mancha por ahí, ¿no? El primero tiene su mancha y hay 2 defectos. Están buenos los vasos, están buenos. El segundo están igualitos que el anterior, pero tiene una fractura. Si ustedes se fijan aquí, la fractura está aquí, ¿no? Ahí está una fractura. De nuestros 2 vasos tienen 4 manchas. Aquí se ve 1, 2, no sé dónde estarán las otras manchas, se ve, ¿no es cierto? Pero hay 4 manchas. ¿Siguen los 2? Sirven. Aquí hay una rajadura, sí se ve una rajadura, por acá se ve la rajadura, ¿lo ven? Ahí está la rajadura y son igualitos que el de arriba. Aquí hay 6 errores, dice 6 errores de los colores y una mancha. Los colores han cambiado del original, ya no es amarillo, ya no es que yo no sé el color del frasco, etcétera, etcétera. Entonces, esta muestra de 2 tiene 2 errores, un error, 4 y se van. Y los vasos están ahí, cada uno tiene un error, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar con el anterior. Aquí son defectos que tiene esta unidad, no son unidades defectuosas, no es que no sirven. Y nosotros podemos calcular, aquí está la muestra 1, los defectos, los errores, y sumamos los defectos sobre el número de muestras y me da un promedio de defectos y calculo los límites. Igual que antes, los límites lo tengo que calcular y aquí me sale un límite negativo que yo digo que es 0. 0 defectos, qué hermosura, ¿no? Ojalá. Si es negativo, siempre será 0. Entonces yo puedo graficar en este caso también, a ver si está gráfica. No está porque vamos a entrar al SPS también. Aquí tenemos los defectos por unidad. Sí es para muestra variable, es para muestra variable que nosotros, y también mucho el U trabaja con muestra constante y con muestra variable. Igual, calculamos el número de defectos, el tamaño de la muestra y como son, hemos dicho que se puede calcular para muestra variable y para muestra constante. Cuando la muestra es constante y cuando es variable sacamos el tamaño de muestra promedio. Esa es la diferencia que hay
en las fórmulas. Yo se las he mostrado afuera, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, con eso, nosotros, con ese concepto, podemos hacer un ejemplo y ver cómo se comportan las gráficas. Igual que en las primas que eran, ¿no? Igual. Entonces sacamos un resumen de las fórmulas que también lo tiene el libro. ¿En qué página está eso? El libro tiene un resumen, ahí está. La gráfica P, la gráfica N por P, la gráfica C y la gráfica U. Las fórmulas están ahí, son muy sencillas. Este es un ejercicio de la gráfica U. Tenemos los defectos en un número de rollos. Hay 14 defectos en 10 rollos. Hay 12 defectos en 8 rollos. Hay 20 defectos en 13 rollos. Y así vamos calculando y sacamos su tasa promedio. 14 entre 10, sacamos una tasa, 12 entre 8 y sacamos la tasa promedio de unidades de defectos por unidad, por metro. Y graficamos, y bueno, voy a cambiar de color porque, a ver, ¿dónde estás? Diseño, aquí está el diseño. Vamos a poner a ver si se ve. Bueno, ahí está, se ve, ¿no? Un poquito. A ver, a ver. Ni tanto, ¿no? A ver en qué color se ve mejor. Aquí. ¿Lo ven? No lo ve. No lo ve. Yo lo veo. Ahí creo que sale mejor, ¿no? Ahí está. Ahí están los límites variables, los límites, fíjense cómo va variando. Bueno, esta es otra forma de poner los límites, las muestras son variables, y abajo el límite no era 0, pero este proceso del número de unidades de defectos por unidad, cuando la muestra es variable, está controlado, es un proceso controlado, pero las muestras eran variables, por eso que los límites no son rectos, como en el caso de las variables, no del control de variables. Muy bien, entonces hay reglas para la interpretación cuando salen por debajo, igual cuando hay mucha variación, está la zona A, la zona B y la zona C, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hemos trabajado con variables, la zona C, no, un sigma, 68%, la zona B, 95%, la zona C, 99%. Entonces, también, igual que en las gráficas de variables, se ve cuál es la tendencia ascendente. Estos son procesos que no podemos permitir. Demasiada variabilidad, hay un exceso en las variables que suben y bajan, es un descontrol total, no se puede trabajar. Igual aquí tenemos un sistema de estabilidad y es importante, dice, investigar la fuente. ¿Por qué está tan poca variabilidad? También le preocupa a uno, ¿verdad? Pero que el proceso tiene mucha variación, no puede ir de un menos hasta un más como ¿no? Este punto de acá va desde un C hasta un A, no puede ser mucho cambio. Son reglas para parar el proceso. Aquí, por ejemplo, hay bajada y subida, bajada y subida. ¿Se acuerdan que en variables estos eran procesos de mucha variación de la variable? Igual aquí, estos hay que ver a qué se debe, ¿no? Hay que analizar quiénes están trabajando, cómo recaban la información. Finalmente tenemos la gráfica N por P. La N por P tiene una muestra constante de 500, 500 y tiene un número de unidades defectuosas. Aquí anotamos, ya sabemos, son 17 las muestras y vamos viendo, primero es 11, después es 12 y ven cómo va variando, ¿verdad? Hay que calcularle los límites, ¿no es cierto? Hay que calcular, pero también podemos trabajar con la gráfica P.
11 sobre 500, la gráfica, pues ya les he dicho que trabaja la gráfica P con muestra variable, con muestra constante. Esta es una prueba. Entonces, 11 sobre 500, 12 sobre 500, 15 sobre... Y tenemos una fracción defectuosa. Y aquí tenemos la gráfica P. Fíjense, en la ordenada está la fracción y aquí en la ordenada estaba el número n por P y aquí P. Y si ustedes se fijan, cuando la muestra es constante, la gráfica n por P y la gráfica P tienen la misma estructura. Repito, cuando la muestra es constante, no se me vayan a olvidar, la gráfica n por P y la gráfica P tienen la misma estructura, ¿verdad? A esto le falta calcular los límites, pero eso no es problema, se calcula. Entonces, también tenemos en el caso de la gráfica P, que tiene tamaño de muestra variable, fíjense, la muestra va variando, la fracción, y tenemos los límites inferiores, se calcula para cada uno. Entonces, fíjense ustedes, ahora sí estamos en un problema, porque hay la muestra número 3, la número 4 se sale de los límites. Esa muestra esa muestra debería yo de sacar esa muestra y debería analizarla. No puede ser. ¿Por qué? Porque tiene muchas unidades defectuosas, porque esta gráfica P, ¿no? Tiene muchas unidades defectuosas. Yo debo sacar y analizar. Y también la muestra 8, la 9 está cerquita, pero por abajo muy pocas, ¿no? Fíjense, solamente estas son significativas. Entonces aquí quiere decir que se está trabajando con mucha fracción defectuosa. Pero la muestra 4 hay que quitarla, hay que para sacar y ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Hay que ver cómo uno puede controlar y puede manejar. Muy bien. Bueno, y se acabó el capítulo 8. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Hartos se han ido. Me gustaría que se vayan más. Vamos con el SPSS. Vamos a cargar. Voy a abrir el SPSS. Miren qué rápido hemos avanzado, ¿no? Estamos en el capítulo 8. ¿Qué ejercicios son ustedes? Son los pares. Muy bien, voy a ver en el capítulo 8. Es cortito el capítulo 8. Si están con el libro me van a seguir. Están los ejercicios de la página 214, hay de uno que calcula los límites constantes y las muestras son variables, ¿no? Sacaron una muestra constante. Después tenemos gráfica C, los límites variables. Se ve una gráfica U que tiene los límites variables, ¿no? ¿Lo vieron? Muy bien. Y
cómo se interpreta, hay que leer los diferentes métodos. Aquí, para cada uno de ellos hay hay un análisis de las cartas. Creo que está mal me lo han compaginado, creo que más 25, sí, está bien. Hay unos elementos está en la página 226, hay unos elementos para la selección de una carta de control de atributos. Hay que ver cuál es la carta, cuál es su propósito, de cómo se usa, cuál es su tamaño, cuáles son las consideraciones. Y todo lo que está en el leulero hay que leer. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el número 8.6, ¿cuál es el ejercicio? Obtenga una carta P de control. Para el control, la diferencia se observa respecto a la carta anterior. Tenemos, ustedes son el grupo 6, ¿no? Podemos poner, vamos a ir al SPS, ¿sí? Carguen al SPS, ¿cómo lo van a cargar? Voy a compartir. Ahí tenemos, vamos a formular las variables, ¿verdad? Y vamos a decir 6. Tenemos el tamaño del lote, muestra, vamos a poner muestra. Tamaño del lote es igual que una muestra. Yo voy a poner 0,1. El tipo es las muestras son enteras, no hay decimales. La etiqueta se llama, ¿qué se llama? 6. 5, dice, en la empresa se fabrican válvulas. Entonces, válvulas ¿de qué? El proceso de fundición se realiza una inspección de piezas si no cumplen o no. Allá. Producción de válvulas. Producción, ¿no? De válvulas. Está en unidades. No tiene valores. No tiene valores. Datos perdidos, ninguno. Columna a la derecha, en este caso es un nominal, es un escalar porque vamos a meter la muestra. Muy bien, entonces voy a poner tamaño de muestra y voy a crear otra variable que se llama unidades, no, defectos, ¿no? Porque son defectuosas, válvulas, así voy a poner, válvulas defectuosas, así. Muy bien, entonces número, aquí también son válvulas, no puedo poner, no tiene decimal, aquí puse válvulas defectuosas. Aquí que había puesto, esta es la muestra, ¿no? Etiqueta, voy a cambiar producción de, ¿está bien? Derecha y vamos a poner una escala, son números. Muy bien, vamos a poner entonces la muestra, la primera es que 300, yo voy a ir cambiando, ¿sí? Voy a ir cambiando, cambia, ¿no? Ustedes vayan copiando 315, 350, 350, 324, 289, 300. Yo voy a ir cambiando. Ustedes vayan copiando para que puedan hacer su análisis y ya lo tengan. 376, 400, 280. Yo voy a agarrar unas 20 muestras y ustedes agarran las muestras que están. Porque uno no sabe cómo van llegando las muestras, pues no. Las muestras pueden llegar de diferentes
tamaños. No, yo voy a agarrar 20 datos nomás y voy a poner las válvulas. Las válvulas 15, 20, 12, 10, 6, 21, 14, 13, 25, 10, 6. Muy bien. ¿Ya está? Todavía. Vayan copiando ustedes. Vayan copiando. ¿Ya estamos? No sé todavía. ¿Ya cargaron? ¿Ya cargaron? Ahí está. Control de calidad, gráficos de control, gráficos de atributos P y N por P, porque estas son fracciones defectuosas. Los casos son subgrupos, porque son grupos, la muestra tiene un grupo, definir, ahí está. En números, voy a volver, aquí estaba esto y aquí estaba esto. Conforme pongo las válvulas defectuosas ahí, y le digo tamaño de muestra, puede ser constante o variable. En este caso ya sé que la muestra es variable, entonces le pongo ahí y voy a seleccionar y decir esta es la muestra variable. Y ven cómo se habilita. Pongo a aceptar.
Yo sé que no se ve, voy a volver a compartir. Ahí está. La muestra variable, esta es una fracción defectuosa, el valor es 0, hay un límite superior, no pone aquí porque este es un límite variable. No tiene, cuando sea constante, que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el límite. En este caso, el proceso está controlado. Nadie se sale de los límites, los defectuosos que hay son aceptables en la mayoría, ¿verdad? En este caso, el límite inferior no hay uno nomás que era negativo y dio 0 acá, pero los demás están bien. Podemos hacer lo mismo, vamos a ver, hacemos lo mismo para una muestra constante. ¿Alguna pregunta de esto? El proceso de defectuosos, no hay exceso de la conclusión sería, según esta gráfica, no se tiene exceso de unidades defectuosas y tampoco se tiene un mínimo de unidades defectuosas, está dentro de los límites de control. Esa sería su conclusión. ¿Está bien? ¿Preguntas de esto antes de entrar al gráfico de N por P? Buen día, hijo, buen día. Del N por P. ¿Cuál sería el gráfico N por P? Tendríamos que... ¿Alguna pregunta antes de entrar al gráfico? Fácil, ¿no? Entonces vamos a compartir ahora el gráfico. Aquí está. Voy a poner que todo sea, la muestra sea 200 y vamos a hacer 200. Ustedes pueden poner también 200 y yo voy a hacer esto, ¿no? Copiar y voy a pegar, voy a pegar para que no tenga aquí. Entonces ahí está 200, ¿no? Y hago lo mismo. Analizar, control de calidad, gráfico de control, es N por P. Son subgrupos y voy a definir, ¿está bien? Voy a definir y le digo la muestra es constante en este caso, ahí pongo y solamente le pongo cuánto es la muestra constante, 200. Fíjense que si no pongo la muestra no se habilita a aceptar. Le digo la muestra es constante de 200, ahí está, miren, se me habilita, si no, no se me habilita. Y es una gráfica P, puede ser P o N por P, en este caso no hay problema. Pues voy a poner N por P porque ese es número de unidades defectuosas para que me dé la gráfica. Ahí está. ¿Quieren? No lo ven seguro. Voy a volver a compartir. Ahí está. Fíjense, el número de unidades defectuosas en promedio es 14. 14 hay un límite superior y hay un límite inferior. En este caso, la conclusión, fíjense, el límite es constante, porque la muestra es constante. En este caso, la conclusión sería, las muestras observadas no exceden las unidades defectuosas, aunque la muestra número 10 está cerca de los límites, habría que hacerle a la número 10 una trazabilidad. ¿Para qué? Para ver que está cerca de los límites, cerca del límite superior, porque esto me preocupa, no me preocupa el inferior, me preocupa el superior. ¿Qué les parece? El SPS es muy fácil. Lo mismo podemos hacer en el SPS para el caso de analizar, entramos, control de calidad, gráficos de control. Lo mismo hacemos por la gráfica U y definimos lo mismo. Fíjense lo mismo que hemos hecho. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. La gráfica C, límites constantes. Aquí dice número de desconforme, no dice fracción.
En el otro decía proporción disconforme, o sea, fracción. Entonces tiene uno que fijarse cómo gráfica N por P es número, gráfica P es disconforme, ¿sí? Ahora quieren lo mismo, pues les va a salir la gráfica igualita que esta, les va a salir la gráfica P cuando la muestra es constante igualita. Solamente aquí en esta escala va a ser fracción nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el SPSS? ¿Alguna pregunta sobre los límites? Cuando la muestra es constante no hace falta hacer una columna de muestra, ¿no? Directamente lo podemos poner en al momento. No la escuché, niña. A ver, no la escucho. Voy a aumentar mi volumen a mi micrófono o es un micrófono. Dígame. Sí, es el micrófono. Le preguntaba si cuando la muestra es constante, el tamaño de la muestra es constante, entonces no es necesario hacer la columna del tamaño de muestra, sino que simplemente podemos ponerlo al momento de sacar el gráfico, cuando nos preguntan. Sí, siempre que sea constante, o también a veces algunos ejercicios, 2 o 3 muestras nomás varían y ni modo, hay que cargarlo todo, ¿no? Ya. Gracias, Gina. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Muy bien. Fácil, ¿no? Para mí el capítulo 8 es regalado, ¿no? Capítulo 9, jóvenes. El capítulo 9 son las cartas Kusum. No sé si lo tiene ya, Si no hay más preguntas, solamente hay que resolver los ejercicios, que es muy fácil, ¿no? Muy fácil, y es importante trabajar con los datos, y ya uno sabe los 240, creo que es Ahí están las gráficas Kusum, capítulo 9. Capítulo 9, ¿lo están viendo? El libro. Sí, ingeniera. Son las gráficas Kusum y son las gráficas EWMA, que son para promedios móviles, exponenciales y ponderados. Es en el caso de que las gráficas de medias y las gráficas de atributos no les convence. Entonces uno hace un tipo de gráfica, busca